Bueno, les decía que no concibo la vida sin este contacto espiritual continuo conmigo misma, porque la vida para mí es espiritual y bueno, no solo para mí, para mucha gente. Estaba hoy en la mañana oyendo a un maestro budista que radica en España y bueno, nos damos cuenta que las enseñanzas del budismo, las enseñanzas profundas del cristianismo, las enseñanzas del judaísmo y todas las enseñanzas, como vamos a ver más adelante, tienen la misma raíz, y esta raíz está cimentada en el ser, en el ser, ¿sí? Entonces, me gustaría iniciar la charla de hoy y espero que al final pueda haber una conversación entre nosotros, que pueda yo aclarar si tienen alguna duda, contestar a sus preguntas y escuchar también sus inquietudes. Entonces, me gustaría saber si ustedes se han preguntado algún día, ¿quién soy? ¿Quién soy? Cuando yo le pregunto a algún alumno, generalmente no ando haciendo esta pregunta en la calle, pero sí a mi gente de confianza, cuando le pregunto ¿quién eres? Esta pregunta destantea a la gente. Esta pregunta muchas veces me, di, me dan como respuesta, pues yo soy fulano, ya me conoces, Mercedes, soy fulanito, perenganita. Y bueno, pero ¿quién eres? Bueno, pues soy abogado, o soy doctor, o soy estudiante, o soy ama de casa. No, 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 no te estoy preguntando qué haces, te estoy preguntando quién eres, ¿sí? Y entonces la gente me empieza a dar todo tipo de referencias, pues el hijo de, el hermano de, nací en tal lugar, me dedico a tal cosa, y eso yo no es lo que estoy preguntando. Estoy preguntando quién eres a un nivel más profundo. ¿Por qué? Porque lo que haces puede cambiar. Hoy puedes tener una profesión que quizá el día de mañana no ejerzas, ¿sí? Tus referencias familiares también pueden cambiar. Hoy eres el esposo de, la esposa de, y mañana puede que no seas esposo o esposa de esa persona, ¿sí? Entonces, tu domicilio puede cambiar, tu nacionalidad inclusive puede cambiar. Si haces un referente de ti mismo con tu nacionalidad, todo lo que es externo a nosotros puede cambiar. Entonces, cuando me hago la pregunta de quién soy, quién eres, ajá, no estoy preguntando acerca de lo externo, no estoy preguntando acerca de lo que haces, acerca de lo que tienes, acerca de lo que piensas, y ni siquiera eso. Estoy preguntando cómo te consideras tú en tu ser incambiable y eterno, ¿sí? Y los invito por unos momentos a que cierren sus ojos y se hagan esta pregunta: ¿quién soy? ¿Quién verdaderamente soy? ¿Sí? Independientemente de profesión, eh, relaciones familiares, etcétera. Y cuando en conciencia nos hacemos esta pregunta de quién soy, nos encontramos muchas veces que sabemos muy poco acerca de nosotros mismos, que no tenemos palabras, no tenemos referentes para definirnos a nosotros mismos. Uh-huh. Y bueno, muchas veces he escuchado a la gente que ya en su esfuerzo por definirse más profundamente fuera de
profesión, fuera de relaciones familiares, me dice, soy un hombre, soy una mujer, tampoco te pregunté por tu género, ¿sí? ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a tu espíritu, ¿sí? Y el espíritu va más allá, inclusive, del género, de la profesión, de la ocupación, de los parentescos, ¿sí? Entonces, cuando nos preguntamos quién soy o quién eres, necesariamente hacemos referencia a nuestra esencia. Yo te vuelvo a preguntar, ¿eres carne, hueso o pedazo de pescuezo o eres algo más? ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando yo hacía esta pregunta a mis mayores y pensaban que yo era muy pequeña para contestar a esta pregunta, me decían, mira Mercedes, eres carne, hueso y pedazo de pescuezo. Y a mí esta respuesta me dejaba muy insatisfecha, porque hay gente que cifra todo lo que es en su aspecto físico. El físico es importante, sí, sí es importante, es nuestra tarjeta de presentación, pero no es lo que somos, ¿sí? El físico en un momento dado nos crea una falsa personalidad y un ego muy, muy difícil que se vuelve inclusive nuestro enemigo, porque darle gusto al ego es tremendo. Nunca acabamos de darle gusto al ego. Yo tengo una persona conocida que vive para su ego, vive para arreglarse, vive para verse bonita, vive para comprarse cosméticos, para comprarse perfumes, y cree que entre más caros sean sus cosméticos, sus perfumes y sus alhajas, mejor arreglada va a ir y va a hacer más. Y bueno, pues tengo una mala noticia. Ni los cosméticos, ni los perfumes, ni la ropa nos hacen ser más. Sí, son adornos agradables a la vista, estéticamente lindos, pero cuando tratamos con una persona que es todo fachada y tocamos la puerta para ver qué hay en el interior de esa persona y traspasar esa fachada de lo que esté proyectando, y nos damos cuenta que dentro, pues no es que no haya nada, pero hay algo que está clausurado por un total desconocimiento del interior, de lo que contiene ese hogar que debería de ser nuestro hogar mental, el hogar mental de todos, que es nuestro ser. Entonces somos algo más que carne, hueso y un pedazo de pescuezo, ¿sí? Pero, ¿qué somos? ¿Somos o estamos? ¿Eres o estás? ¿O eres y estás? ¿Y qué pasa si no estás? ¿Sigues siendo? Vamos con la primera pregunta. ¿Eres o estás? En principio soy. Y porque soy, en esta etapa estoy. Pero simultáneamente de que soy y estoy, tengo que crear una armonía entre mi ser y mi estar, entre mi ser y mi manera de estar en esta etapa, ¿sí? ¿Cómo de que crear una armonía entre mi ser y mi estar? Mi ser y mi estar forzosamente tienen que corresponderse. ¿Por qué? Porque si no, creo una incongruencia. Pero si yo no sé quién soy, si yo no sé cómo está compuesto mi ser, ¿cómo puedo dirigir mi conducta? ¿Cómo puedo dirigir mis acciones? Si yo no sé cómo está conformado mi ser, ¿cómo voy a estar? ¿Sí? Es imposible proyectar un estar armonioso si dentro de nosotros no hay armonía. Es imposible vivir una vida
pacífica si dentro de nosotros no hay paz? Entonces, pues muchas veces hacemos votos por la paz del mundo, por la paz de nuestro país, por la paz de nuestra comunidad, pero habría que empezar con esa paz interna. Y esa paz interna solo me la da el conocimiento de quién soy. ¿Y qué pasa si no estás? ¿Qué pasa si no estás en esta etapa? ¿Sigues siendo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Seguimos siendo si no estamos en esta etapa? Pues por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el ser es eterno. El estar es transitorio. Si hacemos un recorrido de cómo hemos estado desde que nacimos hasta ahora, pues nos vamos a dar cuenta de que ha habido infinidad de cambios en nuestra vida, no solo en nuestras circunstancias, sino también en nuestro cuerpo y en nuestra apariencia. Si yo tomo una fotografía de la Mercedes de 3 meses de edad, y luego la Mercedes de 3 años de edad, y luego la Mercedes de 30 años de edad, y luego la Mercedes de ayer, pues voy a encontrar que son Mercedes totalmente diferentes en apariencia. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de constante evolución. Entonces, ¿qué pasa en este proceso de constante evolución? La forma como estamos cambia, ¿sí? Pero siempre seguimos siendo los mismos. ¿Por qué? Porque en esencia somos los mismos. Lo que está evolucionando es nuestra conciencia de quién somos. Y esa conciencia de quién soy no puede ser la misma cuando eres un bebé, cuando eres un niño de 30 años, que cuando eres un adulto. Pero para crear esa conciencia de quién soy, me tengo que conocer a mí misma. Y si no me conozco a mí misma, pues no voy a poder crear esa conciencia de quién soy. ¿Y qué pasa si no creo esa conciencia de quién soy? Me voy al exterior, me voy a la apariencia, me voy al ego, ¿sí? Y no profundizo ni vivo plenamente porque no encuentro la satisfacción de vivir en lo que soy. No encuentro la satisfacción de vivir en mi esencia. Entonces, pues vamos a analizar un poquito más esto de quién soy. Como les decía hace rato, las místicas de todas las religiones, que fundamentalmente son las mismas en todas las filosofías religiosas, en el corazón de todas las religiones, encontramos, y los invito a que hagan un análisis de esto que les estoy diciendo, el mismo mensaje de amor, el mismo mensaje de buscar la verdad de la vida, el mismo mensaje de conocerse a sí mismo, el mismo mensaje de lograr una armonía interior para lograr una armonía en nuestras relaciones y en nuestra vida con todos los que nos rodean, ¿sí? Entonces, estos principios son universales, estos principios de bien, de amor, de verdad, de bondad, ¿sí? Y en el fondo todos estos principios hablan de una sola cosa, de nuestro espíritu, de nuestro ser, de quiénes somos y de cuáles son los atributos de ese espíritu, de ese ser, atributos que muchas veces no conocemos. De veras, echen una miradita a la filosofía profunda de todas las religiones. Yo he estudiado 3 diplomados en religiones del mundo y me maravilla. Me acuerdo mi primera incursión en este tema de las religiones fue un diplomado que tomé en el ITAM de religiones del mundo. Y cuando llegaban los maestros a impartir sufismo, que es la mística del Islam, yo quería ser sufí. Y cuando impartían judaísmo y un poquito nos compartían el estudio de la Torá, yo quería pertenecer a la religión judía. Y cuando hablaban del cristianismo
y de la teología de la liberación. Yo quería ser teóloga de la liberación. Entonces, ¿por qué son tan atractivas estas místicas de las diferentes religiones? Porque en realidad nos están hablando de lo mismo. Nos están hablando de ese ser interno que a la vez es un ser universal y que podemos interpretar, y esto es lo que han hecho las religiones, interpretar ese mismo ser, esa misma esencia, de diferente manera. Pero todos hablan en el fondo de lo mismo. ¿Qué es lo que cambia en la práctica religiosa? Los rituales, las costumbres, los usos, sí, las tradiciones, pero si nos vamos más allá de todos estos rituales que son conductas y nos vamos a la esencia de toda religión, ustedes se van a dar cuenta que todas las religiones nos remiten al ser, a sus valores, a sus atributos, a sus grandes oportunidades de desarrollo, a nuestras fortalezas innatas que ya están presentes en nuestro ser. Desde el momento que nacemos, quizá desde antes, no lo sé, y que están allí para siempre y que aunque nosotros ya no estuviéramos o no estemos en esta etapa, el ser sigue siendo. ¿Cómo? No me pregunten porque no he tenido la experiencia, pero por todos los estudios que he realizado, por todas las filosofías que he tenido la oportunidad de conocer y por experiencias que he tenido de tipo paranormal, que es otro tema, pues me doy cuenta que seguimos siendo aunque ya no estemos en esta etapa. Y eso no sé para ustedes, pero para mí es muy alentador. ¿Por qué? ¿Por qué es alentador para mí? Porque quiere decir que todo lo que desarrollamos en esta etapa, que todos nuestros esfuerzos por desarrollar valores, por portarnos bien, por ser coherentes, por vivir en armonía, que a veces cuesta trabajo, aunque debería de ser muy fácil, que todos estos esfuerzos que hacemos por nuestro desarrollo no son en vano. ¿Por qué? Porque estamos creando una mayor conciencia de bien, de paz, de sintonía con el universo y con todos los que nos rodean. Y este conocimiento no se extingue cuando nosotros dejamos de estar físicamente en este plano terrenal. Este conocimiento va como parte de nuestra conciencia en nuestra esencia. Va como una evolución energética, podemos clasificarlo así, una evolución espiritual que nos va a acompañar en esta dimensión y en las que nos esperan más allá de esta dimensión. Y les pido que vayan anotando sus preguntas porque nos estamos poniendo profundos en este tema. Bueno, entonces, ¿qué es la espiritualidad? Si vamos a hablar de un descubrimiento de la propia espiritualidad y estamos diciendo que yo no soy lo de afuera, que lo de afuera es mi tarjeta de presentación, pero mi tarjeta de presentación no soy yo. Ajá. Entonces, si vamos a hablar de mi espíritu y mi aproximación hacia mi espíritu, o sea, vamos a hablar de la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Por qué es importante conocer qué es la espiritualidad? Porque aceptar y cultivar esta dimensión humana de la espiritualidad es un componente importante para nuestra salud integral. Cuando hablo de salud no hablo nada más de salud física, hablo de salud física y mental. Y al decir mental no estoy hablando nada más de nuestros pensamientos, sino también de nuestras emociones. Entonces, si queremos estar físicamente saludables, emocionalmente saludables, mentalmente saludables y queremos gozar de bienestar y tener una vida agradable, es necesario cultivar esta dimensión espiritual. Porque si no,
vamos a estar con todo este asunto de las apariencias externas siempre en un proceso de inseguridad, porque nada de lo de afuera nos puede proporcionar la seguridad que nos proporciona este autoconocimiento espiritual. Ya lo dijimos, nuestro físico cambia, nuestras relaciones cambian, ¿sí? El modo de vida puede cambiar. Políticamente, pues ni se diga, hay cambios. Económicamente puede haber cambios. Podemos cambiar de lugar de residencia. Todo lo de afuera puede cambiar. Lo único que permanece inmanente y constante en nosotros es nuestro espíritu. Entonces es lo único que nos va a dar paz y seguridad. ¿Sí? La paz y la seguridad de saber que estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, nos relacionemos con quienes nos relacionemos, seguimos siendo nosotros. Y seguimos teniendo este contacto con nuestra espiritualidad, que es a la vez el contacto con todas nuestras potencialidades, el contacto con esa esencia rica, llena de oportunidades para que nos desarrollemos en el medio en el que estemos, en la situación en la que estemos, tengamos la edad que tengamos o nos relacionemos con quien nos relacionemos, ¿sí? Para que podamos dirigir de manera certera todo lo que es cambio, todo lo que está en nuestro exterior, ¿sí? Y podamos estar centrados en todo momento, a pesar de esos cambios exteriores, podamos estar centrados en algo que nos va a dar seguridad, que es el autoconocimiento, el conocimiento de quién soy, qué hago aquí, qué sentido tiene mi vida, para qué estoy aquí, ¿sí? Y qué me espera después también, porque pues también es una gran interrogante saber qué hay en un futuro si todo lo de afuera cambia, qué es lo que permanece, qué es lo que me espera, qué es lo que trasciende conmigo. Bueno, entonces vamos a definir la espiritualidad. Y bueno, ya dijimos que cada religión tiene su tradición y sus escritos sagrados y que es fascinante contemplar esta diversidad y también yo digo que la imaginación en la que el hombre ha construido filosofías y místicas religiosas. Es verdaderamente fascinante ver la simbología que usan las religiones para hablar de las virtudes humanas. El teólogo posmoderno Matthew Fox, que les recomiendo que lo lean, es una gente muy clara y fascinante, afirma que hay una espiritualidad universal a la cual se puede llegar a través de un ecumenismo, de una conjunción de conocimientos místicos y religiosos, de un ecumenismo profundo, comprendiendo que la esencia de todas las religiones es la misma. ¿Cuál es esta esencia de todas las religiones? Pues es una profunda espiritualidad, que hagamos contacto, esa es la finalidad última de toda religión, que hagamos contacto con nuestro ser superior, que hagamos contacto con nuestra esencia. El libro sagrado por excelencia para los cristianos es la Biblia, para los judíos es la Torá, para los musulmanes es el Corán y así sucesivamente. Todas las tradiciones religiosas, las hindús tienen el Ramayana, el Mahabharata, todas las religiones van a tener sus libros sagrados, pero en el fondo, si ustedes observan, los principios de bien y de amor son los mismos para todos los seres humanos, porque hay una sola espiritualidad, porque hay una sola esencia, ¿sí? Aunque todos somos parte de esa sola esencia, como le quieran llamar, ¿sí? Esa esencia en el otro y en mí es exactamente igual. Nos diferencian nuestra apariencia física, nuestras condiciones de vida, nuestra edad, nuestro estatus socioeconómico, lo que ustedes quieran. Pero en el fondo, todos los seres humanos somos lo mismo. Si me estoy viendo reflejada en alguien,
ese alguien, aunque yo no lo conozca, es mi hermano del alma. ¿Por qué? Porque es mi hermano del alma, porque en esencia esa persona y yo somos exactamente iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser lo que nos diferencie a unos y a otros si en esencia todos somos iguales? Pues nos va a diferenciar el conocimiento que tengamos de esa esencia, la conciencia que hayamos creado de esa esencia y el uso que le estemos dando a las potencialidades que ya están inherentes en esa esencia, ¿sí? Que nos pertenecen a todos, pero que unos conocen y viven y desarrollan y otros pues pasan por esta existencia sin ni siquiera darse cuenta de que son seres espirituales. Se asumen como cuerpo cambiante y se dedican al cuerpo y se dedican a lo que le dé gusto al cuerpo, pero nunca se asumen como seres espirituales, ¿sí? Y la verdad, a mí me da mucha tristeza esa gente que se asume como cuerpo, que vive para satisfacer nada más el cuerpo y que no se ocupa de su espíritu. ¿Por qué? Porque debe de ser desesperante ver que el cuerpo cambia, que el cuerpo puede llegar a mostrar diferentes características según la edad corporal que estemos viviendo, y debe de ser desesperante aceptar procesos como por ejemplo la madurez, que muchos llaman envejecimiento, y pues aceptar inclusive que ese cuerpo se va a extinguir, porque pues estamos aquí todos de pasadita, no hay nadie que se quede en esta etapa para vivir eternamente, y cuando uno se cree cuerpo, pues ¿qué te espera después de la extinción de ese cuerpo? Qué desesperante no saber que somos espíritu y que como espíritu seguimos siendo, aunque ya no tengamos una existencia corporal. Bueno, vayan anotando sus preguntas, por favor. Entonces, ¿cómo definimos la espiritualidad? Porque se trata de que conozcamos primero cómo está definida la espiritualidad para poder identificar nuestra propia espiritualidad. Dicen los que definen la espiritualidad, y esta primera definición la saqué de Wikipedia, que ya saben que es nuestro referente inmediato. Dice, la espiritualidad es la cualidad de las personas o de las cosas espirituales. Pues como que no nos quedó muy clara. Otra definición dice, es el conjunto de los principios o actitudes que configuran la vida espiritual de una persona o de un colectivo. Y aquí hace referencia a un tipo especial de espiritualidad. Por ejemplo, la espiritualidad franciscana, ¿sí? Hay muchas maneras de vivir nuestra espiritualidad y la podemos vivir desde una filosofía, desde una religión, como nos dice aquí la espiritualidad franciscana, o desde una posición dentro de una mística o de una religión. Pero también hay espiritualidad que se puede vivir sin religión. Me tardé mucho tiempo en hacer mi tesis, de hecho, ayer platicaba que me recibí de licenciada en sociología en el 5º intento de tesis. Y bueno, dicen los que saben que todo pasa por algo y para algo. Quizá los temas que abordé en las otras 4 tesis no eran lo suficientemente interesantes para mí. Y el tema de mi 5ª tesis fue movimientos espirituales y religiosos de final del milenio pasado. Entonces, este tema me apasionó porque me di cuenta de que la gente se define a sí misma como espiritual cuando pertenece y practica una religión. Y no, hay gente muy religiosa y muy poco desarrollada espiritualmente. Y hay gente muy desarrollada espiritualmente que no profesa ninguna religión.
o que no lleva, o que tiene alguna religión, pero que no lleva sistemáticamente los rituales, los dogmas y las tradiciones de una religión. Entonces, tener una religión no nos garantiza vivir nuestra espiritualidad. Puede que para muchas personas sí sea un vehículo para vivir su propia espiritualidad, pero no es una garantía, ¿sí? La religión pues nos da un apoyo a nivel social, nos da un sustento a nivel de conceptos, de valores, pero el vivir la espiritualidad de nuestra religión a la que pertenezcamos o no, solo depende de nosotros, no depende de nuestra afiliación religiosa. Y como les decía, hay mucha gente muy desarrollada espiritualmente, hay mucha gente que vive en paz, en armonía y que vive en una actitud de generosidad, de apertura, de servicio con quienes le rodean, que para mí eso es parte de la espiritualidad, y que no necesariamente practica una religión. Entonces, para mí, la espiritualidad es el conocimiento, el contacto íntimo y la experiencia constante de nuestro ser. ¿Por qué? Porque yo no me puedo acordar que soy espiritual solamente una vez al año, o dos o tres, o en las fiestas de mi religión. No, yo soy espiritual todo el tiempo. Yo soy un ser espiritual. Yo soy ser. ¿Sí? Entonces, este contacto con mi espíritu es constante, porque todo lo que yo piense, todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, sale de mi ser, ¿sí? Sin mi ser, mi cuerpo no podría reaccionar por sí mismo. El ser está en un vehículo, en esta etapa llamado cuerpo, pero una vez que el ser ya no necesita de este cuerpo para seguir evolucionando, lo deja. Y pues pregúntenle a la gente que trabaja en Galloso si trata con seres o con cuerpos. Una vez que el espíritu abandona el cuerpo se queda y se vuelve lo que yo llamo chon: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. O sea, el cuerpo se descompone y sus elementos se reintegran al ambiente físico, al ambiente natural, y se da una evolución de estos componentes naturales de otra manera, pero ya no como una organización espiritual, no como una organización esencial. Así que soy un ser y por lo tanto espiritual. Cuando hablo de ser, hablo de espíritu, y mi esencia, mi esencia que es mi espíritu, que es esta parte que tiene su origen en una esencia universal. Llámenle como quieran. Si hay ley, orden e inteligencia en el universo, y nosotros somos parte de esa ley, de ese orden y de esa inteligencia. ¿Por qué? Porque nos desarrollamos de un modo ordenado e inteligente. Si nosotros vemos de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro, hay una coherencia, hay una espiritualidad, por decirlo así, que es universal, y yo soy parte de esa espiritualidad universal. ¿Por qué? Porque hay un espíritu vasto, infinito, una energía inteligente que es amor, que es bondad, que es bien absoluto, que es verdad, y yo soy parte de esa inteligencia. Entonces, pues podemos ponerlo en otras palabras: hay un gran espíritu universal que no es privativo del planeta Tierra, que no es privativo de ninguna religión, y yo soy parte de ese espíritu universal y comparto todas las características que tiene ese espíritu universal en mi universo, que es esta etapa y este ámbito en el que yo estoy ahora creciendo y desarrollándome, ¿sí?
y nunca acabamos de crecer y de desarrollarnos, porque el crecimiento, repito, no es físico, sino es espiritual. Entonces, mucha gente a esta esencia universal, a este ser del universo, le llama a Dios. Yo no tengo ningún problema en llamarle Dios, o llamarle divinidad, o llamarle energía universal. El nombre es lo de menos. Seamos o no seamos religiosos, hay que reconocer que hay un orden universal, que hay una inteligencia universal y que hay una fuerza universal que mueve todo en la vida, desde los astros hasta, ¿qué les puedo decir? Las cosas más triviales de nuestro acontecer cotidiano, el día y la noche, ¿sí? Entonces, hay una inteligencia de la cual yo soy parte que escapa a mi poder personal, pero que sí tiene las mismas características que yo, o dicho de otra manera, yo tengo las mismas características para usar ese poder universal en mi vida cotidiana de una manera que me ayude a vivir en armonía y a lograr el objetivo que todos tenemos en esta vida, porque no creo que haya nadie que no tenga este objetivo, que es ser feliz. ¿Hay alguien aquí que no quiera ser feliz? Que me diga, por favor, porque le doy terapia, ¿eh? Ok, entonces vayan anotando sus preguntas, porque a lo mejor nos estamos metiendo en cuestiones un poquito más profundas y ustedes pueden tener inquietudes que podemos platicar al final de la plática. Bueno, entonces volvemos a hacernos la pregunta, ¿hay espiritualidad sin religión? Y no crean que esta respuesta que yo me doy y que me di a lo largo del desarrollo de mi tesis, que se llamó La Nueva Espiritualidad, pues soy la única que se ha hecho esta pregunta. No, esta pregunta es muy común y se la ha hecho mucha gente. Sí hay espiritualidad sin religión. Y me pareció linda esta imagen del pececito que está nadando en el agua, ¿sí? Y el pececito que también está nadando en el agua, pero en el agua que está limitada en una determinada pecera. Entonces, pues todo pez está nadando en el agua. Nada más que hay peces que están nadando fuera de una pecera, o sea, fuera de una religión, y hay peces que están nadando dentro de una pecera, dentro de una religión. Pero así como el pez está en el agua, se dé cuenta o no se dé cuenta de que está en el agua, nosotros como seres espirituales estamos en la espiritualidad, nos demos o no cuenta de que estamos viviendo una experiencia espiritual y que esta experiencia espiritual es para ahorita y es para siempre, ¿sí? Y bueno, se han escrito muchos libros acerca de la espiritualidad, inclusive me llamó la atención esta espiritualidad sin Dios. Sí puede haber una espiritualidad atea, por supuesto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque mucha gente considera que la forma de vivir la espiritualidad no es privativa de una religión o de que llamemos a ese poder universal o esa energía universal, inteligente, como ustedes quieran llamarle, Dios. Le podemos llamar de muchas maneras y podemos estudiar a Dios o esa energía inteligente universal desde un punto de vista totalmente religioso, o sea, sin religión. Bueno, entonces, se han preguntado, ahora sí les pregunto, ¿te has preguntado quién eres? ¿Te has preguntado de dónde vienes? ¿Te has preguntado qué es la mente? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Cuál es tu verdadero ser? ¿Te has preguntado a dónde vas a ir o a dónde vamos todos después de que dejamos el cuerpo?
o sea, después cuando llega el fallecimiento, que para los metafísicos se llama transición. ¿Has pensado acerca de tus valores espirituales? Me gustaría que, si tienen esta diapositiva en su pantalla, anotaran todas estas preguntas, porque son importantes. ¿Por qué? Porque contestarlas le va a dar una trascendencia y una dimensión diferente a tu vida, ¿sí? Y a veces necesitamos, para contestarnos estas preguntas, un empujoncito de alguien que ha estado en contacto con estas mismas preguntas desde hace más tiempo. Yo tuve la fortuna de ingresar a un movimiento mental, metafísico, desde 1981, y estuve en este movimiento religioso 25 años como alumna asistente, y bueno, pues sigo en este movimiento de corazón durante todo este tiempo, desde que descubrí mi dimensión espiritual hasta ahora. ¿Cuándo descubrí esta dimensión espiritual? Pues mi historia es una historia un poco rara, un poco curiosa, porque les conté que yo me recibí de socióloga, que mi primera carrera fue la sociología, en una época en donde se usaba el marxismo materialista, estaba en todo su apogeo. Luis Echeverría nos trajo a la facultad puros maestros marxistas de Chile, porque uno de los hijos de Echeverría, del presidente Echeverría, era compañero compañero mío en la Facultad de Ciencias Sociales, y bueno, tuvimos una influencia marxista. Yo venía de una escuela católica de monjas, que estuve 15 años en esa escuela católica, y bueno, estas nuevas teorías marxistas, materialistas, se me hicieron lo máximo, se me hicieron revolucionarias, y se me hizo una tontería todo lo que aprendí en el colegio de monjas durante 15 años. Dije, 15 años de mi vida desperdiciados en religión, cuando la vida es material, y aquí lo que importa es la interacción de las superestructuras económicas. Entonces, pues yo estaba con todo ese rollo en mi cabeza. No me había planteado qué pasa después de que abandonamos esta etapa terrena. Y en esas, mi mami tuvo un accidente en la carretera de Cuernavaca y quedó en estado de coma por varios días antes de hacer su transición, antes de fallecer, ¿sí? Y durante esos días en que mi mami estuvo en este coma, pues tuve una comunicación mental con ella. Y aquí está mi hermana en la conferencia, Pituca Belten, no sé si pueden ver su nombre allí. Ella ya se paró, se desapareció, pero está allí, quizá escuchándome. Y ella y yo tuvimos esta experiencia, ella indirectamente, porque la que tuvo esta comunicación mental con mi mamá, que ya no platicaba ni nada porque estaba en coma, y la que la tuvo fui yo, pero a mi hermana le tocó estar conmigo cuando estaba yo teniendo esta experiencia paranormal. Entonces, el hecho de experimentar un fenómeno en el cual uno no cree, porque en ese momento yo era marxista, materialista y atea, y el tener una comunicación espiritual con mi mamá, no a través de su cuerpo, sino a través de su espíritu, como quieran llamarle, alma, y que mi mamá me dijera cosas que iban a suceder en un futuro próximo, porque en esa dimensión
no hay tiempo ni hay espacio, y que mi mamá me pudiera dar consejos e incluso me pudiera decir dónde había objetos que yo desconocía dónde estaban, que iban a ser importantes, como sus papeles del sanatorio, como muchas cosas. Me dijo dinero que había dejado escondido, como quería que se repartiera, etcétera, etcétera. Entonces, pues me dijo cosas muy concretas, pero desde un plano totalmente espiritual. Y una de las cosas que mi mamá me dijo es que no me afligiera, que nos íbamos a volver a encontrar, que ella iba a estar bien, que pues solamente era un paso, que había llegado su momento de partir de esta existencia y que no por eso dejaba de ser y que nos íbamos a volver a reunir algún día. Entonces, pues a mí esto no solo me cambió la vida, me sorprendió grandemente, porque en un principio dije, pues me estoy volviendo loquita. O sea, cuando uno experimenta algo en lo que no cree, y pues si yo era marxista, materialista, ¿cómo iba yo a creer en esta comunicación espiritual? Pues dice uno que me pasó, pero cuando esa comunicación resulta verdadera y todo lo que se obtuvo en esa comunicación sucede, pues no queda duda de que sí fue una comunicación real y de que pues fue una comunicación a un nivel no material, a un nivel espiritual, en el que se dan comunicaciones profundas y verdaderas. Entonces empecé a leer libros como Vida después de la vida, Vida después de la muerte. Le escribí a Harold Sherman, a Raymond Moody, que han sido expertos en estos temas. Empecé a leer a Elizabeth Kubler-Ross con todo su tema de el arte de bien morir y su trabajo de tanatología y con moribundos. Y empecé a tratar de explicarme qué me había pasado. Y en ese tratar de explicarme esta experiencia paranormal, di con estas enseñanzas espirituales, con estas enseñanzas metafísicas, no solo en esta escuela en la que ingresé en 1983, sino en otras muchas escuelas en las que he estado y he tenido diferentes puntos de vista para aproximarme a este fenómeno espiritual que cuyo conocimiento me ha dado tantísimo. Entonces, pues me puedo explicar algunas de estas preguntas, otras no del todo, porque creo que aún me falta mucho desarrollo y puedo compartir estos conocimientos con la gente que tiene esta inquietud. Entonces, en conclusión, yo creo que somos seres espirituales, que nuestro espíritu no fallece con nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo se va a quedar aquí porque ya no lo necesitamos, es demasiado denso para nuestro desarrollo posterior y que creo que no morimos porque para mí la vida está en el espíritu y el espíritu no conoce la muerte, lo que dejamos aquí se desintegra y si sufre un proceso de muerte es el cuerpo, pero pues ni siquiera se muere porque como dijimos se descomponen una serie de elementos que se integran a otras formas de vida, ¿no? Entonces lo que yo creo es que hacemos un cambio que los metafísicos llamamos transición cuando abandonamos esta etapa y hacemos este cambio a otro estado de conciencia en donde pues ya no tenemos el rigor de las necesidades del cuerpo, de alimentarlo, de cubrirlo, de hacer ejercicio, de muchas cosas pues que sí tenemos que hacer en esta etapa por nuestro bienestar, ¿no? Porque en esta etapa somos seres espirituales, pero estamos usando un vehículo que se llama cuerpo. Y este vehículo también nos sirve de contacto y de comunicación con otras personas que están en la misma etapa, ¿sí? Entonces, pues yo no les digo que desde ahora
que se saben seres espirituales y están conscientes de su espiritualidad, descuiden su cuerpo y digan, como soy espíritu ya no como soy espíritu ya no me baño, como soy espíritu ya no me arreglo. No, no, no. Hay que seguir con esta práctica porque en esta etapa el cuidado de uno mismo, con todo lo que somos y lo que experimentamos y con todo lo que tenemos, es parte del amor que se nos exige espiritualmente para nuestro desarrollo. Entonces, síganse cuidando, yo también me sigo cuidando y yo me procuro las mejores condiciones de vida porque en esta etapa pues estoy en este vehículo y parte de mi desarrollo va a ser el cuidado y la responsabilidad que yo ejerza sobre este vehículo que está siendo mi instrumento de manifestación, ¿sí? Pero para etapas posteriores de nuestra vida eterna espiritual no necesitamos llevar el chon, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que es nuestro cuerpo. Y estamos espiritualmente en un constante aprendizaje. ¿Aprendizaje de qué? De nosotros mismos, del universo, de la vida, de lo que otros nos pueden aportar de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conociendo nuestra espiritualidad desde nuestro punto de vista, limitado por nuestros conocimientos, por nuestros aprendizajes. Pero podemos también conocer más de la espiritualidad a través de los otros y a través de las enseñanzas y los puntos de vista de los otros acerca de su propia espiritualidad, ¿sí? Entonces estamos en un universo evolucionando y esto que llamamos evolución es un cambio constante, pero es un cambio de crecimiento, es un cambio que siempre nos lleva a un nivel superior de conciencia. Yo me imagino este cambio como una espiral que va en un proceso de ascensión, ¿sí? Y que pues no para, aparentemente no para. Dicen algunos que llegamos a fundirnos con la divinidad, yo no lo sé, no sé si perdemos nuestra alma personalidad o no perdemos nuestra alma personalidad, o si nos importa perder nuestra alma personalidad en una evolución superior de nuestro ser. Yo lo que sé es que estoy evolucionando, que cada día que pasa me conozco más a mí misma, que cada día que pasa intento aprender y conocer más de los demás, intento disfrutar estar con otras personas, intento disfrutar su espíritu, su espiritualidad a través de la compañía, de las palabras, de las acciones de esos otros. Y sé que esta evolución es un cambio constante. Yo no soy la misma de ayer, no soy la misma de hace una hora, aunque aparentemente sí siga siendo la misma, pero no. Esta plática inclusive me está dando la oportunidad de contactarlos a ustedes y esto está incidiendo en mi propia evolución. Entonces, además estoy descubriendo constantemente cualidades, atributos de ese ser maravilloso que antes no conocía, que antes no había descubierto. ¿Por qué? Porque hay talentos innatos en nuestro ser que solamente cuando nos conocemos a nosotros mismos, cuando nos conocemos espiritualmente, podemos desarrollar. Y con esos talentos desarrollamos también habilidades y fortalezas ya latentes en nuestra esencia. Ahí está mi hermana Pituca, ya se conectó. Es la que compartió conmigo la experiencia de mi mami que les acabo de narrar. Ella ya se la sabe, no necesitaba oírla, pero ella puede dar fe de que lo que les estoy diciendo no es una gran mentira, sino un gran suceso, no solo en mi vida, sino en la de ella también. Sí, doy fe. Ok. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿qué tanto te conoces verdaderamente a ti mismo, a ti misma? ¿Qué tanto? No es ponerse en un espejo y decir, sí, esa imagen que está proyectada allí en el espejo soy yo. Porque además, ya les dije, eso cambia. Y eso no nos lleva a un verdadero conocimiento de nosotros.
¿Qué tanto te conoces interiormente? ¿Qué tanto conoces tu espíritu, tus habilidades, tus potencialidades? ¿Qué tanto has desarrollado esos talentos innatos de tu espíritu? ¿Qué tanto los has vuelto fortalezas? ¿Qué tanto los has vuelto virtudes? ¿Qué tanto los estás usando de una manera práctica en tu vida cotidiana? ¿Sí? ¿Qué tanto vives tu esencia en tu esencia? ¿Y qué tanto tu esencia y el conocimiento de tu esencia te permite compartir tu espiritualidad con otros? Otra pregunta, ¿qué tanto te gustaría desarrollar todas tus potencialidades esenciales? ¿Sí? ¿Quieres un empujoncito? Yo te lo puedo dar. Pero pues el interés tiene que partir de ti y de tu autoconocimiento. Entonces, bueno, pues ahora, si tienen tiempo, los voy a invitar a que hagan una meditación conmigo, para lo cual les pido que descrucen sus brazos y sus piernas, se pongan cómodos ahí donde están, que estén en un lugar, ya sea sentados o acostados, que puedan apoyar su espalda firmemente. Si están sentados, ojalá que sea una silla con brazos, no vaya a ser que alguno se me quede dormidito y se me vaya de lado. Por favor, que tengan un apoyo, un sostén. Y bueno, pues ahí donde están, con brazos y piernas descruzados, los invito a relajarse, a aquietarse, a cerrar sus ojos. Y juntos vamos a tomar una respiración profunda, relajada, rica. Y exhalamos por nariz suavemente, muy suavemente. Una vez más, inhalamos profundamente. Retenemos el aire dentro unos momentos y por nariz exhalamos suavemente. Nos quedamos un momentito sin aire para reanudar con una tercera respiración profunda, rica, relajada y relajante. Sostenemos el aire adentro y por nariz suavemente, lentamente exhalamos tranquilamente. Soltamos todo el aire, nos quedamos sin respirar un momentito y continuamos con una respiración normal, con una respiración cotidiana. Pon atención en tu respiración cotidiana, que es esa respiración que te acompaña todo el tiempo, ya sea que estés respirando por boca, por nariz o por ambas. Date cuenta cómo estás respirando, cómo lo estás haciendo. Como quiera que estés respirando, está perfectamente bien. Solo pon atención a tu respiración. Date cuenta que el poner atención a tu respiración te relaja automáticamente. Y con cada respiración te sientes en un estado de mayor relajación, en un estado de mayor conexión con ese ser maravilloso que en realidad eres tú. Tu respiración y la concentración en tu respiración te permiten hacer contacto con ese ser, con ese espíritu que es tu verdadera esencia. Siente esa esencia en ti, siente tu ser, como quiera que te lo imagines, como una luz, como una proyección virtual, holística. Si te lo imaginas como un ser de luz, ponle el color que tú quieras a esa luz, pero que sea un color vibrante, que sea un color
que te invite al desarrollo, al crecimiento. Ahora pregúntate, ¿qué capacidades hay en mi ser que aún no he explorado? ¿Qué potencialidades tengo en ese ser maravilloso que me conecta con otros seres y me conecta con esa gran esencia universal, con esa gran mente donde hay inteligencia, bondad, amor, orden y armonía? Esa luz que es tu esencia se conecta con la luz de otros en esencia y se conecta con esa gran luz del universo, de la cual tú, los otros y yo somos parte. Visualiza esa conexión divina entre tu ser, entre ese ser, esa esencia de quienes te rodean, y esa conexión con esa esencia con mayúscula, que es ese poder de vida del universo. Siente cómo esta conexión te enriquece, siente cómo esta conexión te da paz, siente cómo esta conexión te hace incluso sentir amor, amor universal, amor por otros y amor en ti mismo, en ti misma, por ti. Porque tu esencia es amor. Y en tu esencia están todos los recursos que puedas llegar a imaginar, los que conoces y los que aún no conoces. En tu esencia hay paz, hay verdad, hay abundancia, hay bienestar, hay armonía, hay aprendizaje, hay crecimiento. Todo lo que puedas llegar a querer, todo lo que puedas llegar a imaginar, está ya ahí en tu esencia. Y ahora te invito que con este poder de tu esencia visualices una escena de tu vida cotidiana y te visualices en esa escena fuerte, capaz, autosuficiente. Te visualices como un ser pleno, lleno de luz, lleno de paz, lleno de amor, irradiando amor, irradiando luz, irradiando abundancia. Te visualices gozando de todos los momentos de tu vida, los aparentemente intrascendentes y pequeños, y esos que llamas los grandes momentos de tu vida, que en realidad todos los momentos son grandes. Te visualices gozando de todos y cada uno de los momentos de tu vida, sabiendo que eres un ser espiritual, con potencialidades, con desarrollo, sabiendo que tu ser no tiene tiempo, no tiene edad, y que eres tan joven como tú quieras ser, tan fuerte como tú quieras ser, tan capaz como tú quieras ser, porque la fuerza está ya allí, en tu esencia, en tu ser. Y sintiéndote así fuerte, capaz, autosuficiente, sintiéndote no amoroso, sino sintiéndote amor, amor puro que eres y tienes para compartir. Guarda esta imagen, guarda estas sensaciones asociadas a esta imagen. Y cada vez que pienses en ti o que te quieras experimentar o sentir,
Trae esta imagen a tu conciencia y repítete, así soy y así quiero estar. Con esta convicción de que lo que eres va contigo siempre y no cambia. Y que lo que eres puede hacerte gozar todos y cada uno de los momentos de tu vida. Tu experiencia está regida por no lo que te pasa afuera, sino por cómo tú decides vivirla desde adentro. Quédate con esta imagen de ti mismo, de ti misma, fuerte, capaz, autosuficiente, irradiando amor, ese amor que eres, ese amor que sientes, ese amor que tienes para dar y darte. Y guardando esta imagen, te pido que poco a poco vuelvas a tomar conciencia del lugar donde estás haciendo este ejercicio, que ubiques cómo está colocado tu cuerpo en este momento, que sientas tu cuerpo tocando esa superficie donde estás, ya sea tu silla, tu cama. Y a la cuenta de 5 vamos a abrir los ojos sintiéndonos muy relajados, muy relajadas y muy bien. 1, apoyas los pies en el piso, los mueves. 2, localizas tus brazos y los estiras, como cuando te despiertas en la mañana diciéndole sí a la vida. 3, mueves los dedos de las manos vigorosamente, abres y cierras. 4, tomas una inspiración rica, relajada, profunda, sabrosa, exhalas como tú quieras. Y 5, poco a poco vas abriendo tus ojos, sintiéndote muy bien.